Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática. El tema a tratarse es la función exponencial y logarítmica. Función exponencial y logarítmica. Las funciones exponenciales se usan para modelar numerosos fenómenos del mundo real, como por ejemplo el crecimiento de una población, el crecimiento de una inversión que gana interés compuesto. Una población puede ser las personas, animales, bacterias, virus, entre otros. Una vez que se tiene el modelo o fórmula matemática, se procede a calcular ese crecimiento de población o de inversión. Para investigar cuándo una población llegará a cierto nivel, usamos las funciones inversas de las funciones exponenciales, a las que se les llaman funciones logarítmicas. Muchos investigadores se preguntan en cada uno de sus países cuándo sus calles estarán como la de Nueva York o como una calle en Japón. Aquí podemos observar una calle en el centro histórico, que ya se compara con esas calles sea en Japón o sea en Nueva York. Para poder saber el crecimiento de una población se utiliza lo que es la función exponencial y el tiempo en que llegará esa población a ser en un determinado número de personas se utiliza la función logarítmica. Función exponencial. Una función exponencial es aquella donde la variable independiente, que es la x, aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión es f de x es igual a elevado a la x. Como ejemplo tenemos f de x igual a 2 a la x. El 2 es la constante que está como base y la x va a ser la variable y está como exponente. Esta función exponencial debe cumplir con ciertos requisitos, tales que el número a siempre debe ser un número positivo real y ese valor debe ser diferente de 1, no puede ser el 1. A continuación se va a hacer una comparación entre la función potencial, como por ejemplo x al cuadrado, y la función exponencial 2 elevado a la x. Como se puede observar, está la x y el 2, solo que aquí el x está de base y el 2 es exponente, mientras que aquí el 2 está de base y la x es el exponente. Ahora vamos a dar valores a x. Si x es igual a 3 significa que ese valor, ese 3 va a estar reemplazado en todo donde que estaba la x. Es así que f de 3 es igual a 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Mientras que en la función exponencial el 2 permanece constante y es el exponente el que se le pone el 3. O sea 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. Hasta ahí la función potencial es mayor que la función exponencial. Ahora reemplacemos el número 10. Quedaría 10 al cuadrado y 10 al cuadrado es 100, mientras que en la función exponencial queda 2 elevado a la 10. Y 2 elevado a la 10 es 1024. Ya se puede ver un considerable crecimiento de la función exponencial. Si x igual a 30, en la función potencial quedaría 30 al cuadrado y 30 al cuadrado es 900. Mientras que en la función exponencial queda 2 elevado a la 30. Y eso da un valor ya grande, como se puede observar. Ahora pongamos un número de 50. 50 al cuadrado es 2500, mientras que 2 a la 50 ya viene a ser un número muy grande. Imaginémonos si ponemos 100, si ponemos 1000. ¿Cuál crece más rápido? Pues la función exponencial crece mucho más rápido que la función potencial. En resumen, la función potencial, el valor de la base cambia. Como se observó, 3, 10, 30 y 50, la base ha cambiado, mientras que el exponente ha permanecido constante, el 2. Pero ¿qué pasa en la función exponencial? La base se mantiene constante, el 2 que está como base está constante, mientras que el exponente ha cambiado. 3, 10, 30 y 50, esa es la diferencia entre la función potencial y la función exponencial. Se va a realizar algunos problemas. El problema 1 dice, cultivo de bacterias. En un cultivo de bacterias, Nitrobacter agilis, un ejemplar se divide aproximadamente en 3 cada día. Si la función que describe este comportamiento es f de t igual a 3 elevado a la t, donde t es el tiempo en días, se quiere saber la población de esta bacteria al cabo de, literal A, 5 días, literal B, un mes. Al mes tenemos que considerarlo como de 30 días. En este problema se tienen los siguientes datos. Primero, la función f de t es igual a 3 elevado a la t. Recordemos que el tiempo está en días. Para el literal A, el tiempo es de 5 días. Al reemplazar en la función queda f de 5 es igual a 3
elevado a la 5. Eso significa que al 3 le voy a multiplicar 5 veces, dando un valor de 243 bacterias. Eso quiere decir que la población de bacterias en 5 días ha sido de 243. Veamos qué pasa cuando pasa un mes. El tiempo ahora en el literal B es un mes. Como esta ecuación está dado en días, debo transformar ese mes en días. Y eso es igual a 30 días. Al reemplazar, f de 30 es igual a 3 elevado a la 30. Al efectuar, ese exponente se tiene extremadamente grande, dando un valor de 205.891.132.094.649 bacterias que se han cultivado en 30 días. Como se puede observar, al tener 5 días hay un crecimiento considerable de bacterias, pero al tener un mes 30 días, el crecimiento ha sido muy grande. El problema 2 dice crecimiento de bacterias. Un cultivo de bacterias contiene 3000 bacterias inicialmente y se duplica en cada hora. Se pide, literal A, encontrar una función que modele el número de bacterias después de t horas. Literal B, encuentra el número de bacterias después de 10 horas. Y literal C, encuentra el número de bacterias después de un día. Para encontrar el literal A, que es una función para modelar este crecimiento de bacterias, se debe considerar que en el inicio hay 3000 bacterias. También tenemos que saber que estas bacterias se duplican cada hora. Esa palabra duplica significa el 2. Entonces mi función en el tiempo, también hay que considerar que el tiempo es en horas, es igual al valor inicial que es 3000, que multiplica a este 2, porque dice que duplica en cada hora, entonces va el 2 y elevado a la t. Y eso sería el literal A. En el literal B me pide ahora calcular el número de bacterias cuando el tiempo es igual a 10 horas. Entonces vamos a reemplazar ese valor del tiempo en la función que acabo de encontrar. La función en 10 horas queda 3000 que multiplica a 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10 es 1024 y al multiplicar 3000 por 1024 se tiene 3.072.000 bacterias. En el literal C, el tiempo es un día y eso es igual a 24 horas. Reemplazando en la función tengo que f de 24 es igual a 3000 por 2 a la 24. Al evaluar 2 a la 24 se tiene un valor de 16.777.216. Al multiplicar los dos valores se obtiene el valor deseado, que es de 5,033 por 10 a la 10 bacterias. Es un número grande y está expresado en notación científica. Función logarítmica. Toda función exponencial es una función biyectiva, por lo tanto tiene una función inversa, y esa función inversa se denomina función logarítmica con base A. Esto lleva a la siguiente definición. Esta definición debe cumplir con las siguientes características: que el número A debe ser un real positivo y también debe ser diferente de 1. Aparte de eso, para expresar el logaritmo se coge las tres primeras letras, log, y se le pone la A base en la parte de abajo como subíndice. Por lo tanto, el log de base A de x es igual a y, y esta es la definición de una función logarítmica. Dentro de los logaritmos hay que reconocer dos logaritmos. El primero es el logaritmo común, donde la base es 10. Y debido a que la base es 10, se le llama logaritmo común. Y se lo denota omitiendo la base. Es decir, se le quita el 10. Log x significa log de base 10 de x. Cuando vemos que no hay base, significa que la base es 10. Otro logaritmo es los logaritmos naturales, donde la base va a ser el número e. Y ese número e tiene un valor de 2,718281 y se va al infinito. A este logaritmo se le denomina logaritmo natural y se lo expresa con ln. Es decir, cuando yo tengo log y la base es e, simplemente se pone logaritmo natural. Antes de continuar con los problemas de los logaritmos, tenemos que conocer que en la calculadora sencillita vamos a tener el log, que es logaritmo común, y el logaritmo natural. Mientras que hay unas calculadoras científicas un poquito más avanzadas, donde que aparte de tener el log,
que es el logaritmo común de base 10, y el logaritmo natural, tenemos aquí una tecla que me permite sacar el logaritmo de cualquier base. Este cuadradito pintado de blanco significa que ahí voy a poner la base, y este cuadradito sin pintar significa que ahí voy a poner el contenido, y puedo calcular un logaritmo de cualquier base. El problema 3 dice colonia de bacterias. Cierta cepa de bacterias se divide cada 2 horas. Si una colonia se inicia con 100 bacterias, entonces el tiempo en horas necesario para que la colonia crezca en n bacterias está dado por t igual a 2, en la parte del numerador logaritmo de n sobre 100 y en el denominador logaritmo de 2, donde n es el total de bacterias que se produjeron. Se pide encontrar el tiempo para que la colonia crezca 1.000.000 de bacterias. Tenemos los siguientes datos. N es el total de bacterias que se produjeron y aquí me dice que quiero saber el tiempo para que las bacterias sean 1.000.000. Entonces el dato es que N es igual a 1.000.000 de bacterias. Como ese es el único dato que necesito, reemplacemos. Entonces queda T es igual a 2 que multiplica raya de fracción logaritmo, arriba va N que vale 1.000.000 sobre 100 y dividido para el log de 2. Podemos simplificar aquí 2 ceros con 2 ceros. Se puede hacer esa simplificación cuando estoy dividiendo. Queda 2 por log de 10.000 sobre log de 2. En la calculadora el logaritmo de 10.000 es 4 y el logaritmo de 2 es 0,30. Al sustituir los valores obtenidos se tiene que el tiempo es igual a 2. Arriba en vez del logaritmo de 10.000 es 4. Y abajo en vez del logaritmo de 2 es 0,30. Al multiplicar 2 por 4 es 8 sobre 0,30. Y el resultado al realizar la división es de 26,6 horas. Eso quiere decir que para que crezca 1.000.000 de bacterias ha tenido que pasar 26,6 horas. El problema 4 dice, inversión. El tiempo necesario para duplicar la cantidad de una inversión a una tasa de interés R, capitalizado continuamente, está dado por tiempo es igual al logaritmo natural de 2 sobre R. R es el interés. Se pide encontrar el tiempo necesario para duplicar una inversión al 5% y al 10%. Tenemos la fórmula que T es igual al logaritmo de 2 sobre R, donde que R para el primer caso es del 5%. Siempre que tengamos un porcentaje para poder emplear en una ecuación, se debe dividir para 100. Ese porcentaje se tiene que transformar en decimal. Y al dividir 5 para 100 queda 0,05. El valor del logaritmo natural de 2 es 0,693. Por lo tanto, al reemplazar en la ecuación tengo el logaritmo natural de 2 es 0,693 sobre 0,05. Al realizar la división tengo 13,8 años. Dentro de una inversión hay que tomar en cuenta que la tasa de interés siempre es anual, a menos que el ejercicio diga que tal vez es cada 3 meses, cada semestre o cada mes. Pero en este caso, al no decir nada, es cada año. Por lo tanto, para duplicar esta inversión al 5% se necesitó de 13,8 años. Ahora veamos qué pasa cuando el interés es al 10%. Al dividir 10 para 100 queda 0,10. El logaritmo natural de 2 sigue siendo 0,693. Por lo tanto, reemplacemos en la ecuación. Tiempo es igual, en lugar del logaritmo de 2 va a 0,693 y ahora el interés es 0,10. Al realizar la división queda 6,93 años. Quiere decir que para duplicar una inversión al 10% se requieren de 6,93 años. Eso es todo, estimados estudiantes, un buen día.